y vamos a hablarles de una celebración, la del mes del orgullo LGTBI. Queremos ahondar en este asunto para conocer un poco más la realidad que viven estas personas. Hemos querido dar voz a los y las presas que en muchas ocasiones se sienten doblemente vulnerables. Nos hemos ido hasta la prisión, a Tenerife 2, y Alba Grillo nos va a contar un poquito más con qué se ha encontrado. Alba. Buenos días, Canarias. Pues sí, hemos entrado al Centro Penitenciario Tenerife 2 para conocer un poco más cómo es el día a día, esa rutina de esos presos y presas que pertenecen al colectivo LGTBIQ+. Hemos entrado de la mano de la Asociación Diversas, con ellos hemos visto cómo se preparan para el Día del Orgullo. Han hecho varias pancartas, carteles y también un manifiesto. Además, hemos podido conocer a varios de esos presos que pertenecen al colectivo y dos de ellos, dos personas homosexuales, nos han contado cómo es su historia y cuáles son sus vivencias dentro de prisión. Eso sí, nos cuentan que al principio tenían miedo por contar su orientación sexual por el qué dirán del resto de compañeros. Entramos al Centro Penitenciario Tenerife 2 con las compañeras de Diversas. Allí preparan con mucho entusiasmo el Día del Orgullo. Trabajan con presos y presas que pertenecen al colectivo y que quieren gritar al mundo la realidad que viven estando en prisión. Personas que están privadas de libertad tienen también derechos, tienen derecho a ser como son, a amar a quienes quieran, a visibilizarse libremente también en el centro penitenciario. Crean sus pancartas y ultiman un manifiesto reivindicando quiénes son y a los estigmas a los que se enfrentan. De este modo se crea un espacio seguro en el que comparten sus experiencias y sensaciones. Se cuentan cosas que quizás no se han contado en el día a día en su paso por el centro penitenciario, escuchamos sus realidades y les ponemos voz, como se está haciendo en estos momentos, ¿no? Poniéndoles cara a una realidad que la sociedad ha estereotipado mucho. Este colectivo se puede expresar de la mejor manera aunque estén privados de libertad y no sufran esa doble estigmatización. Durante la grabación conocimos a Ibrahim cuando entró en prisión por miedo a lo que podrían pensar sus compañeros y cómo iban a actuar, decidió ocultar su homosexualidad. Estar neutro todo el rato. Así me pegué aproximadamente una semana. O sea, me iban hablando, oye, ¿dónde eres? Yo cambiaba más la voz. Pues nada, soy de Santa Úrsula. ¿Y tienes novia? Sí, tengo la piba ahí en Santa Úrsula. Actor. El papel de actor se te cae. Porque realmente estoy siendo una persona que realmente no soy y que nunca he sido. Por lo que se armó de valor, dejó de actuar y comenzó a ser el mismo. Los compañeros empezaron a preguntarle. Dice, ¿y por qué no nos lo habías dicho? Pues por el simple hecho de tener miedo, de no saber, del desconocimiento, de no saber vuestra reacción. Ahora ya que llevo pues una semana y media, me siento bien, me siento a gusto y ya no lo voy a ocultar más. Pero no todos lo viven del mismo modo en prisión. Había aquí un amigo mío que se llamaba Brian, pues en su caso era diferente, lo pasaban más mal. Había mucha gente que no le hablaba, mucha gente que lo insultaba. Suele chocar más cuando eres muy femenino, cuando tienes mucha pluma, cuando tu tono de voz es muy fino. También conocimos a Zaida. El hecho de entrar en la cárcel le generaba miedo y en un primer momento no sabía cómo actuar. La primera semana yo lo viví como que no era real toda la situación, pero sí tuve un poquito de miedo. Me daba cosa el hablar con las otras presas, a ver lo que pensaban de mí. Una vez empezó a sentirse cómoda entre las compañeras, no tuvo reparo en decir que le gustan las mujeres. Después de haberlo dicho a mis padres, como me sentí como más fuerte, y lo dije normal y ninguna se sorprendió ni dijo, oh Dios mío, nada de eso, no entró ningún estereotipo raro que me había imaginado yo en mi cabeza. Viviendo entre rejas, estos dos jóvenes alzan la voz y animan a que cada uno sea libre sin tener miedo al qué dirán. Que no se pongan una coraza, que al final fue una bobería porque en cuanto lo dije me aceptaron. Estar encerrado y no poder ser tú mismo es una doble condena. Por lo tanto, yo apoyaría a esas personas que dieran el paso. Yo sé lo que es estar encerrada, no ser tú misma, no decir tu condición sexual por el qué dirán. Valentía y fuerza de estas dos personas que en vez de ocultarse rompen barreras, estigmas y prejuicios y aprovechan este mes de junio para decir bien alto que están orgullosos y orgullosas de ser quienes son.
Pues vamos a profundizar en este asunto con Meritxell Salazar, coordinadora técnica de Diversas, que ya nos acompaña. Muy buenos días, Meritxell. Hola, buenos días. Bueno, antes que nada, dar las gracias tanto a Alba como al equipo de postproducción y de cámara, por supuesto, que han tenido este reportaje a tiempo hoy para poder hablar contigo de este asunto. Te veíamos también en esas imágenes, en esa actividad que se desarrolla en prisión. Es el segundo año que lo hacen ustedes. ¿Con qué objetivo fundamental? ¿Por qué concretamente en la cárcel? Sí, efectivamente. Antes de empezar a profundizar, también dar las gracias al equipo de ustedes por la sensibilidad que han tenido al hacer el reportaje, que no es nada fácil hacerlo de esta manera. Y el segundo año es como esta segunda edición que hacemos en el centro penitenciario. El primer año lo hacíamos el año pasado desde la convicción de que el orgullo tenía que llegar a todas partes y de que las personas LGTBI existen en todos los contextos. Siempre hablábamos de las intersecciones, hablábamos del ámbito rural. Las personas LGTBI están en el ámbito rural, en la ciudad, están en todas partes, claro, y tenemos que estar ahí. Y nosotros nos preguntábamos, vale, ¿el centro penitenciario qué? ¿No? ¿Qué sucede ahí dentro? Porque ahí, bueno, y hago propias las palabras de Zaida que decía, ¿no?, que ya estar encerrada y no ser encima tú misma es una doble condena en sí misma, ¿no? Tenemos que recordar que las personas que están privadas de libertad, esa es su condena, eso es lo que tienen que cumplir, pero que sus derechos siguen estando vigentes y existentes, ¿no? Y tenemos que seguir reivindicando esos espacios donde hay un doble estigma que se genera cuando pensamos en el centro penitenciario y en todo el bombardeo que se nos hace desde las televisiones, desde las series de televisión, desde las películas, los libros que lees, y el contexto es como que te impresiona. Las personas LGTBI que ya lo viven en esa manera, hay una doble vulnerabilidad que necesitamos estar. Y el año pasado pues hicimos esa primera edición donde llevamos el orgullo. Fue como muy, no quiero decir básico, pero sí es verdad que fue como muy de estar por casa, como quien dice. Fuimos el mismo día 28. Si hay algo en lo que sí es verdad que se han hecho orgullos en otros centros penitenciarios del Estado, aquí en Canarias es la primera vez que llevamos el orgullo. Y lo que sí somos pioneras en este caso desde Diversas es que sabíamos que la importancia que teníamos que darle era el mismo 28. Desde instituciones penitenciarias nos decían, oye, qué guay que ustedes se estén planteando llevarlas el 28, porque es verdad que hay muchísimas actividades, pero siempre son o las semanas después o la semana anterior, pero nunca el mismo día, ¿no? Efectivamente, nosotras queríamos darle la importancia que también se tiene, y al igual que lo vivimos fuera y vamos el 28, como iremos la próxima semana a Almédano a la manifestación, también queríamos pues que en la cárcel lo tuviera. El año pasado lo hicimos tal cual, llegamos, hicimos un cartel de pancartas primero y luego hicimos un pequeño recorrido hasta leerle el manifiesto. Y este año nos planteamos de, oye, ya tenemos esta experiencia, ya conocemos un poco cómo funciona el centro penitenciario y venimos trabajando no solo en el orgullo, sino diferentes proyectos allí a lo largo de este año, y nos planteamos pues hacer lo que hemos visto en el reportaje, que es primero hacer ese manifiesto, esa pancarta, ese lema que eligieran ellos y ellas, que saldrá en una lona ya física real, no en un papel craft, que iremos con esa lona la próxima semana, el viernes 28, que tendremos el propio orgullo por la mañana, y luego por la tarde llevaremos la misma lona con el manifiesto a leerlo también en la calle. Claro, hay muchos que llegan con ese miedo, ¿no?, al entorno, al lugar evidentemente complicado en el que entran, en prisión con esa condena, pero llegan con miedo también añadido por esa condición, un miedo que me imagino que se pone más de manifiesto en la cárcel, pero también ocurre fuera, ¿no? Todavía, sí, a día de hoy está muy presente. Sí, efectivamente. Es verdad que cuando hablamos de las personas LGTBI, pues nosotras siempre tenemos miedo y es como una salida del armario constante, donde tenemos que salir del armario en nuestro trabajo. ¿Cómo van a recibirlo, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? No se habla de una salida del armario única donde tú lo dices y ya todo el mundo se entera, sino que en los diferentes contextos siempre se asume una heterosexualidad o una identidad de género que no es la tuya y que tienes que estar de forma constante pues saliendo del armario en sí, ya sea con tu familia, con tus amigas, si vas a la universidad, luego a la universidad, en el trabajo, como en los diferentes espacios tenemos que ponernos la etiqueta, ¿no? Como quien dice, y cuando entramos en el centro penitenciario, cuando las internas entran, ese miedo, primero, ¿de qué te vas a encontrar? Porque ese miedo lo tienen todos y todas, en mayor o menor medida, y luego también que te vas a encontrar en torno al prejuicio de ser una persona LGTBI. No nos queda mucho tiempo, por eso quiero ir al mensaje en el que ustedes quieren incidir este año, en este Día del Orgullo, en este mes del Orgullo. ¿Dónde quieren poner el foco? Este año el foco hay dos vertientes. Primera, la del centro penitenciario, donde las propias internas e internos han hablado de que su lema es
con o sin jabones, todos maricones. Quieren abordar de que ese estigma que se habla de los jabones fuera, lo quieren eliminar y reapropiárselo haciendo lo suyo. Y fuera, nosotras estamos abordando este año el lema del 28J dentro de las asociaciones y colectivos LGTBI de Tenerife, es nuestro orgullo, nuestra lucha, juntes y visibles, haciendo hincapié en las personas disidentes, en este caso las personas no binarias, como identidades que existen, al que tenemos que ponerle pues esa voz y ese altavoz. Hay un dato que me gustaría compartir con los espectadores, es ese 10% que ha puesto de manifiesto la Federación Estatal, que dice que el 10% de las personas del colectivo, al menos las que se sabe, han padecido algún tipo de agresión. Pero sí es verdad que la mayoría no lo denuncian por miedo a no ser creídas, a que no se le dé crédito, a que no se persiga esa situación. ¿Existe miedo? ¿Hay compromiso por parte de la sociedad con esta realidad? Sí, es verdad que, fíjate, cuando hablamos, por ejemplo, de las denuncias a violencia de género, siempre hablamos de que las mujeres pues tienen ese miedo y entendemos el porqué, y cuando hablamos del colectivo LGTBI, efectivamente, todavía falta una concienciación, falta sensibilización y falta también entender que ese miedo real también existe en nosotras, y que muchas veces detectar la LGTBI-fobia y ponerle un altavoz, en este caso de proceso judicial, es muy complicado para nosotras porque se nos vuelve a revictimizar y que muchas veces se entiende que son pues desde comentarios, humillaciones, vejaciones, como que son el día a día, ¿no? Eso y no que es para tanto. efectivamente ya se tienen como interiorizado también incluso en la propia sociedad. Lo hablábamos con el tema de los jabones, que es algo que se da de forma habitual y que al final cuando lo viven dentro, pues lo viven también desde esa perspectiva de ¿y ahora qué? Pues vamos a reivindicarlo porque eso también es una agresión homófoba y esos comentarios también estigmatizan. Bueno, muchos prejuicios vemos que todavía existen alrededor del colectivo. Gracias por haber compartido con nosotros esa experiencia que se vivió y que van a seguir ustedes viviendo también en prisión a lo largo de los próximos días. Y bueno, gracias por haber compartido con nosotros esta entrevista. Gracias a ustedes.